pastores incluso. Yo he visto el caso de las plagas de Egipto con ellos. Y yo les digo, no fue Dios, y te lo voy a demostrar bíblicamente que no fue Dios el que envió las plagas. Y ya lo demostré bíblicamente, que también lo vamos a demostrar aquí con la Biblia. En esta serie usted va a conocer quién fue el culpable de las plagas de Egipto. Y uno de ellos, crea lo que fue Moisés. Dios le envió 3 señales que hiciera Moisés para que creyese Faraón. Primer señal, poner una vara en el suelo para que se convierta en culebra, era una señal. Segunda señal, cuando tenga oportunidad léase por ahí Éxodo del capítulo 7 en adelante o 4, no sé si es 4 o 7 en adelante. Segunda señal, Dios le dijo a Moisés, si no te crean la primera señal, Faraón, por favor métete tu mano aquí. Y cuando la saques la mano va a salir como tipo leprosa. La vuelves a meter, Moisés, la mano aquí, la sacas y ya va a salir limpia y Faraón te va a creer. Si no te crean la segunda señal, Moisés, por favor haz una tercera señal, dijo Dios. La tercera señal es que vas a ir al río Nilo, creo que el río Nilo, vas a sacar agua, la vas a echar en un pequeño estanquito afuera o en un hoyito, y esa agua se va a convertir en sangre. Entonces hazlo de esa manera, Moisés, y si no te creen la primera o la segunda señal, el faraón te va a creer a la tercera señal, le dijo Dios. Pero usted lea la historia y se va a dar cuenta que Moisés no hizo lo que Dios le dijo. ¿Sí sabía eso? La primera señal sí la hizo. La segunda señal no la hizo. Nunca se metió su mano aquí para mostrarle eso a Faraón. Y la tercera señal la hizo mal. En lugar de sacar agua del río Nilo, ¿qué creen que hizo Moisés? Fue con su vara, empezó a golpear el río, órale, conviértete en sangre. Moisés no fue un gran hombre de fe. Yo no defiendo a Moisés, yo defiendo lo que Dios es fiel. Si hay algo que falló aquí en la tierra, es porque el ser humano intervino y el diablo se metió. Además de eso, sabía que había hechiceros haciendo lo mismo que hacía Moisés, según con su vara. Jamás se mencionan esos hechiceros, o sea, el diablo trabajando, el diablo sacando ranas del río. ¿Sí sabía que había hechiceros haciendo eso? Y la pregunta que yo le hacía a unas personas allá de broma era, bueno, ¿cuáles ranas están más bonitas, las que trajo Dios o las que trajo el diablo? Fíjese pues, hay ciertos problemitas de traducción y de interpretación, inclusive ahí en Éxodo. Dice que una rana las trajo Dios, otra rana las trajo el diablo. ¿Cuáles eran buenas y cuáles eran malas? Pues las 2 ranas eran malas porque era una plaga. ¿Estamos de acuerdo? Verifique, Moisés la regó en esas 3 señales. Si Moisés hace al pie de la letra lo que dicen esas 3 señales, jamás vienen las demás plagas. Jamás cae hielo del cielo. Jamás sucede lo demás. ¿Por qué? Porque Faraón iba a creer en la tercera señal, ¿estamos de acuerdo? Y ya sale el pueblo de Israel y se va por el desierto a gusto. Pero ¿por qué creen que Moisés no pasó el desierto? ¿Por qué creen que no cruzó el río a la tierra prometida? Porque Moisés cometió errores. Otra vez por allá le dijo Dios, cuando creó esa peña en el desierto para que saliera agua, le dijo Dios a Moisés, luego lo vamos a ver, ahorita le estoy diciendo en términos generales para que usted lo lea. Le dijo Dios, llévate al pueblo de Israel y de esa peña que va a estar ahí en el desierto, inclusive que simboliza a Cristo, del cual salen aguas para vida, o fuente de aguas de vida. Bueno, entonces le dijo Dios a Moisés, Moisés, le vas a hablar a la peña cuando llegue el pueblo de Israel y yo voy a hacer que salga agua de la peña. ¿Pero qué creen que hizo el sonso de Moisés? Hermano, no le diga tan feo. Bueno, el guapo de Moisés, pues. Golpeó la peña. ¿Sí sabe que la golpeó? Eso que denota incredulidad. Yo no critico a ningún personaje, pero yo veo mi primer defensa y su primer defensa debe ser delante de Dios. Dios es bueno, dice Romanos 3, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué significa? Que como seres humanos yo mismo puedo fallar. Usted nunca debe poner su mirada Porque hay ciertos lugares donde usted va, el pastor es súper ungido, pasa el pastor y todo el mundo va cayendo, ¿no?
Bueno, algunos caen bajo el poder de Dios, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero pasa el pastor y lo ven como el gran súper ungido, como el príncipe y el rey. No es así. Yo soy igual que usted. Somos todos iguales delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Usted nunca debe poner a nadie arriba. Su mirada debe estar primeramente en Jesucristo. Su mirada debe estar en lo que Dios hace a través de la unción, del poder del Espíritu Santo. Nunca ponga su mirada, si viene Cash Luna a la ciudad, no ponga su mirada en que Él va a hacer los milagros. No, porque no va a recibir usted ni un milagro. Pero si usted cree en la unción del Espíritu Santo que se manifiesta o usa este hombre, entonces usted sí va a recibir milagros. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a recibir grandes cosas, pero nuestra mirada primero va a estar en Dios, no en el ser humano. Porque como seres humanos cometemos errores, pero siempre, dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso te dice la Biblia, que como seres humanos siempre hay un error que podemos cometer. Inclusive hay casos, hechos, donde han muerto hermanos en Cristo han muerto, y regularmente se dice, bueno, tal hermano pues era muy santo, porque se le va todos los días en la iglesia orándole a Dios, y es un santo de primera. Sin embargo murió en un accidente. Eso es un hecho real. Allá sucedió entre Navojoa y Los Mochis, Sinaloa, un accidente muy fuerte. Era un pastor incluso. Entonces dice, bueno, es que el hermano se murió porque Dios se lo quiso llevar, porque ya era su tiempo, porque el hermano era un santo, él no podía cometer errores. Fíjense, o sea, prefieren echarle la culpa a Dios de lo que sucede en la tierra, las cosas catastróficas, a decir que nosotros como seres humanos cometemos errores. Créalo que si a mí me llega a suceder algo, es culpa mía. Nunca le eche la culpa a Dios. A mí en lo personal, diga, no, el pastor la regó en algo. Por favor, dígalo, nunca le eche la culpa a Dios. Nunca le eche la culpa a Dios, porque Él es bueno. Muy bien. Estamos en 1 Corintios 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Se da cuenta cuántos cayeron? 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron. ¿Por qué perecieron? Por las serpientes, no por Dios. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Fíjense lo que dice el versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron. ¿Por quién? Se da cuenta que no perecieron por Dios. Dice que ¿por quién? Por el destructor. Y San Juan 8:44 dijo Jesucristo que el homicida o el destructor, que es lo mismo, es el diablo. Ellos perecieron ¿por quién? Por el destructor. Inclusive, anótenlo ahí, fíjense, la palabra destructor en el griego significa, tiene un nombre medio raro, Olots Reutes. Está medio raro, ¿no? A ver, se lo voy a deletrear. O-L, L de Lalo, O, D de dedo, S de Sergio, R de René, E de Elena, U, T de Tito, E de Elena y S de Sergio nuevamente. Olots Reutes. Bueno, esa palabra, fíjense, significa destructor, pero se traduce, ¿sabe cómo se traduce también? Forma parte, dice, serpiente venenosa. O sea, los que murieron en el desierto murieron por una serpiente venenosa. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo, creo que no es el 21, espérame. Dice el 20, capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20 dice, versículo 1 y 2 y 3. Dice, vi un ángel, el apóstol Juan, cuando estaba por allá recluido
Por allá en la isla de Patmos estaba preso este hombre, por ahí se le reveló el Apocalipsis. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y luego dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua. Fíjense quién es la serpiente antigua, que es quién, el diablo y Satanás. ¿Se da cuenta quién es la serpiente antigua? El diablo o Satanás. Y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Oíste, diablo? Ahí vas a quedar. ¿Sí sabía que hay espíritus inmundos donde no está la presencia de Dios? Y dice el apóstol Pablo que debemos de predicarles a esos principados y esas potestades cuál es su destino. Debemos darles a entender a ellos que son un enemigo derrotado. De tal manera, mire que la serpiente antigua, ¿quién es? El diablo. Y 1 Corintios 10 dice que ellos fueron, en pocas palabras, murieron. ¿Por qué? Porque estaba el destructor o la serpiente venenosa. Y Apocalipsis 20 dice que la serpiente es el diablo. Se da cuenta que no fueron destruidos por Dios. Fueron destruidos por un enemigo de la humanidad que se llama el diablo. Inclusive el diablo se le llama el trastornador. Isaías 14. Al diablo se le llama también el trastornador. Dios, créanlo que Dios no instituyó la muerte, ni la enfermedad, ni la pobreza las trajo Dios. De antemano no es una creación la pobreza ni la enfermedad, vea que no es algo que se haya creado. Fíjese bien lo que es la pobreza, la enfermedad, la tristeza, la muerte, fíjense bien lo que es. Todo eso representa, por decirlo así, la luz, las tinieblas. Dios es luz y en Él no hay tinieblas, dice 1 Juan 1:5. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. ¿Qué significa? Que Dios no puede hacer cosas malas. Dios no trabaja con el diablo también. No trabaja con el diablo Dios. Luego, ¿qué fue lo que sucedió en el origen de la creación? Que Dios hizo todo bueno, dice Eclesiastés capítulo 3, dice que Dios hizo todo perfecto. ¿Sí saben? Entonces hizo bueno. Vamos a Eclesiastés capítulo 3 y ahorita regresamos a Isaías. Eclesiastés está después de Salmos. Eclesiastés capítulo 3 dice así el Señor. ¿Listos? Ok. Dice versículo 3. No, perdón. Dice el versículo 11. Hablando de Dios, dice el autor de Eclesiastés, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Fíjese. ¿Qué dice que lo hizo Dios? ¿Cómo lo hizo Dios todo? Hermoso. ¿Todo lo hizo qué? Hermoso. ¿Se da cuenta que todo era hermoso cuando Dios lo hizo? Si hubo algo que comenzó a trastornarse en Génesis capítulo 1, vamos a Génesis capítulo 1. Si hubo algo que comenzó a trastornarse fue porque el diablo empezó a meter su cuchara. Y su cola también. Versículo 1 y 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces usted se preguntará, ¿cómo que la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Acaso Dios hace las cosas desordenadas o vacías? Del versículo 1 al 2 sucedieron millones de años, miles de años. ¿Por qué razón? Porque Dios crea todo hermoso. ¿Estamos de acuerdo? Todo perfecto, todo en buen estado. Pero dice el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba desordenada y vacía. El problema es quién la desordenó. ¿Nunca se preguntó quién la desordenó? El diablo, exacto. Estaba desordenada y vacía. ¿Qué significa vacía? Que un día estuvo llena, ¿no? Vacío significa que un día estuvo llena la tierra. Desordenada y vacía, ¿por qué? Porque el diablo destruyó pueblos, naciones y todo. Desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué había sobre la faz del abismo? Tinieblas. No había luz, pero Dios todo lo hizo perfecto. Luego dice,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios comenzó a reconstruir lo que el diablo había dañado. El Espíritu de Dios comenzó a hacer las cosas nuevas, todo lo que el diablo había dañado, lo que había trastornado. Ahora sí vamos a Isaías capítulo 14. Dios hace todo hermoso, Dios hace todo bien. Isaías capítulo 14 nos habla de un personaje llamado Satanás el diablo. ¿Por qué hablamos tanto del Señor, pero también hablamos del diablo? Sí, ¿por qué hablamos del diablo? Porque siempre, durante siglos y siglos, a la humanidad se le dijo que Dios era el causante de las catástrofes y de todo lo malo que sucedía en la tierra. Nunca se mencionó ese personaje oscuro que estaba escondido, nunca se dijo que él era el causante de lo malo. Y aquí no es porque le estemos dando gloria al diablo, no, para nada. Al contrario, lo estamos desenmascarando. ¿Estamos de acuerdo? Para que usted entienda que no es Dios el causante de las cosas, sino es el mismo diablo. Isaías 14 dice: vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, fíjense. Está hablando del rey de Babilonia. Y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Regularmente algunos eruditos o estudiosos de la palabra, ellos creen que está hablando de un rey natural. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseñó las parábolas, ¿verdad? Donde hablaba de algo actual, algo natural, para darnos o ejemplificarnos algo espiritual. Es decir, nos habló de un grano de mostaza Jesús, ¿verdad? Para decirnos, mira, así es el reino de Dios. No porque el reino de Dios sea un granito de mostaza, sino porque un granito de mostaza trabaja como trabaja el reino de Dios. Es decir, se siembra en tierra, crece y es la más grande de todas las hortalizas y fructifica, es muy grande. El reino de Dios así es. Cuando usted le predica a alguien la palabra, un muerto espiritual recibe a Cristo, nace de nuevo, ese le predica a otro y va multiplicándose. Por eso Jesús dijo, el reino de Dios es como un grano de mostaza, la más pequeña de las hortalizas, pero cuando se siembra en tierra es la más grande, o crece más grande que todas. Bueno, entonces nos habló de cosas naturales para darnos a entender una verdad espiritual. Por eso es muy importante que cuando estudiemos la Biblia entendamos qué parte de la Biblia es metafórico, figurativo, y qué parte es literal. Literal significa real, efectivamente como está escrito, y metafórico significa que solamente es un ejemplo. Por decirlo así, yo puedo decirle a mi esposa, ¿no? Qué bellos están tus ojos, son como las estrellas de los cielos de resplandecientes. No está aquí ella, pero yo le puedo decir así, para que no se vuele, ¿no? Qué hermosa eres, amada mía, mira que tus ojos están como tan resplandecientes como las estrellas del cielo. Eso no significa que sus ojos sean estrellas, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Yo estoy hablándole en sentido figurado o metafórico. Le estoy diciendo que sus ojos están muy bonitos y que brillan cuando me ve cada día. Bueno, entonces fíjese bien. Mientras no le brillen cuando vea a otro, ¿verdad? Está bien. O sea, ahí le va. Bueno, el caso es que cuando yo le digo, mira, tus ojos son tan bellos, tan hermosos, y son como tan resplandecientes como las estrellas del cielo, eso significa no que sus ojos sean estrellas, sino que son, para decirle algo bonito, para que usted me entienda, que sus ojos brillan, etcétera. Pero no porque sean estrellas. Bueno, así es el sentido metafórico figurado. En la Biblia hay sentido metafórico figurado, pero también hay sentido literal, que significa que efectivamente lo que se dijo así es. Ok. Entonces, para eso son las parábolas, de tal manera que cuando usted estudie la Biblia, estúdiela en ese mismo sentir. Si la Biblia habla de unos ángeles volando, a lo mejor le quiere dar a conocer algo para que usted entienda algo natural. Viceversa también.
Cuando la Biblia habla de ángeles volando, no necesariamente son ángeles. Pueden ser ángeles hablando de una nación, de un pueblo. ¿Me explico? No necesariamente son ángeles. Entonces, para que usted entienda que la Biblia de esa manera se interpreta, por eso es importante entender que no todo es literal ni todo es metafórico, y debemos entender lo que es metafórico y lo que es literal. Ok, bueno. Isaías 14 habla del rey ¿de qué? De Babilonia. Pero Dios nos quiere dar a entender a un personaje, nos quiere dar a conocer. Isaías 14, versículo 4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Fíjense, habla de una ciudad también. Cuando nos está hablando de una ciudad, a lo mejor puede ser Babilonia, donde llevaron cautivo al pueblo de Israel durante casi aproximadamente 40 años. Pero también nos puede hablar de un personaje, y ahorita más adelante aquí dice, versículo 5, quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Luego dice, 6, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira, y las perseguía con crueldad. Fíjese, ya nos está hablando de un personaje. Él dice, nuevamente, el que hería, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Ahora dice 7, toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Y luego dice, el Seol abajo se espantó de ti. Ya está hablando de una persona que habita ¿dónde? En el Seol. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros. Fíjense, ya está hablando de un personaje, está hablando del diablo, de Satanás. Tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. ¿Quiénes decían? Los muertos que estaban en el Seol, en el Hades, en el corazón de la tierra. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas gusanos serán. Y luego ya dice el versículo 12, nos especifica quién es el personaje. ¿Cómo caíste del cielo? Lo dice, oh lucero, hijo de la mañana. Eso significa Luzbel. Era Luzbel de quien estaba hablando. Lucero, hijo de la mañana. Que significa Luzbel. ¿Cómo caíste del cielo? Era un personaje que estaba ¿dónde? En el cielo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Luego dice, cortado fuiste por tierra. Y luego dice que tú que debilitabas ¿a qué? ¿Verdad que no es Dios el que debilita a las naciones? Es este lucero, hijo de la mañana. Así es que no le diga a su hijo, hijo de la mañana. Tú que decías en tu corazón, fíjense lo que decía Luzbel, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjense quién estaba hablando. Ya estaba hablando un hombre, un personaje llamado Luzbel, Satanás o el diablo. Cuando Dios creó a Luzbel, Dios no lo creó malo. ¿Sí sabe usted que Dios no lo creó malo? Dios lo creó bueno, era un ángel que trabajaba para Dios. Después que cayó el diablo, se volvió iniquidad, pecado, y ya el diablo ya no trabajó para Dios. Sin embargo, algunos estudiosos de la Biblia creen que el diablo trabaja para Dios. Creen que el diablo recibe un sueldo de Dios. Creen que el diablo opera porque Dios le permite que opere. Dios no permite que el diablo opere. O sea, jamás Dios va a permitir, oye diablo, ve a ver qué hijo mío encuentras por allá haciendo algo malo y destrúyelo. Dios no trabaja así. Dios jamás le da permiso al diablo de tocar a su propia creación, menos de tocar a los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Isaías capítulo 14 dice, versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Pero fíjense, este personaje decía que iba a ser igual al Altísimo. ¿Sí sabía que fue el pecado de Satanás ese? El más grande, porque cometió otros. No pecó de la noche a la mañana. Primero comenzó a trabajar, a vender almas de hombres. ¿Sí sabía que hacía eso Satanás?
vendía mercancías a los moradores de la tierra, es lo que hacía, verifíquelo, Ezequiel 26, 27, 28. Él comerciaba con los moradores de la tierra. Después comenzó a vender almas de hombres. ¿Por qué? Porque él no se saciaba de su riqueza. Comenzó a vender almas de hombres, ¿y qué cree que pasó después? Se quiso ser igual a Dios. Ese fue el pecado de Satanás, que quiso derrocar a Dios y decir, yo soy igual al Altísimo. Entonces, pero fíjese bien, todo lo que habla de este personaje de la historia, no habla de un personaje bueno. Si usted verifica, versículo 15, mas tú eres, Isaías 14:15, mas tú derribado eres, ¿hasta dónde dice? Hasta el Seol. ¿A dónde? A los lados del abismo, o sea, las profundidades del mar, ahí está el Seol. En el corazón de la tierra, dijo Jesús, Mateo 12:40. Como estuvo Jonás en el vientre de gran pez, así estará el Hijo del Hombre, dijo Jesús, refiriéndose a él. ¿Dónde iba a estar Jesús? En el corazón de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estuvo Jesús 3 días y 3 noches. Ok. Muy bien. Mas tú derribado eres, ¿hasta dónde fue derribado el diablo? ¿Y por qué anda vivito y coleando en los aires? ¿Usted sabe que anda el diablo en los aires? Porque Adán, en un momento dado, cuando la tierra cayó en maldición y Adán pecó, Adán le entregó el señorío, la autoridad de las llaves del Hades y de la tierra. Por eso Jesús en Apocalipsis dice, cuando resucita de entre los muertos, dice que le arrebató al diablo, ¿qué? Las llaves del Hades y de qué más? De la muerte, ¿se da cuenta? Las llaves del Hades. El Hades es el corazón de la tierra. Infierno en español, para que me entiendan. Entonces dice que Jesús le arrebató las llaves del Hades, pero significa que esas llaves del Hades, si estaba en el Seol, Hades o infierno, el diablo, hasta allá fue arrojado, dice Isaías 14:15, derribado hasta ese lugar. Dios no lo envió a la tierra, para que usted me entienda. Muchos dicen, Dios mío, pues pecó Satanás, pues lo hubieras dejado allá en el cielo, ¿para qué me lo enviaste aquí a la tierra? Si aquí en la tierra me va a estar dando guerra, me va a estar matando a mi familia, enfermándome, ¿para qué lo enviaste a la tierra? No, Dios no lo envió a la tierra, Dios lo envió al Seol, encarcelado en el Seol. ¿Quién lo liberó? Génesis 3:17, la tierra cayó en maldición. ¿Cuándo? Cuando el diablo tomó las llaves del Hades. Eso sí, el diablo dijo, la tierra es mía, porque el hombre pecó. Y pudo salir de ese lugar llamado el Seol. ¿Y ahora dónde creen que anda? Según Efesios capítulo 1 y 2. Dice que es el príncipe de la potestad del aire. El que opera en los hijos de desobediencia, es decir, los que no tienen a Cristo en su corazón. Ahí anda el diablo en los aires. Efesios capítulo 6 dice que hay gobernadores de las tinieblas, hay principados, potestades, huestes espirituales de maldad, o sea, del diablo. ¿Dónde? En las regiones celestes, en el cielo, ¿estamos de acuerdo? No en el tercer cielo. No en el tercer cielo, porque el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 nos habla de 3 cielos, el apóstol Pablo. Sin embargo, en las regiones celestes sí anda ese movimiento espiritual. Y usted se preguntará, hermano, vi un ovni. El otro día vi una nave. ¿Qué cree que son las naves? Son los ángeles caídos. ¿Qué compañía cree usted que trabajaba con el diablo en Ezequiel 27? Y que traían mercancías a la tierra. La tercera parte de los ángeles que cayó con el diablo. No son habitantes de otros planetas, son ángeles caídos que operan en las regiones celestes. Eso es el mentado fenómeno ovni, para que usted entienda. Así es que no se apure por eso. Cuando vea un ovni, repréndalo y va a desaparecer. Pero usted dice, bueno, es que vi tecnología muy avanzada. Pues sí, es tecnología que se creó en la tierra. ¿Quiénes operaban esa tecnología? Aparte de los ángeles y los moradores de la tierra, en un tiempo dado. Pero esa serie la vamos a dar, se llama Orígenes de la Tierra, para que usted entienda. Hay toda una evidencia bíblica que la tierra no tiene 6,000 años, bíblica, no científica, bíblica. Bíblicamente hablando, la tierra habla que tiene más de 6,000 años. Ahora, la creación de Adán para acá son 6,000 años, ¿estamos de acuerdo? De Adán para acá nosotros venimos de ahí, de 6,000 años. No que vengamos del mono, no creemos que venimos del mono, ¿verdad? Si no, imagínense de repente, íbamos a ir a visitarlos allá, a mis ancestros. Voy a ir al circo, con permiso hermano, voy a ir al circo o al zoológico a visitar a mis ancestros. Y luego ya va y lo abraza y se toma una foto con él.
No, no venimos del mono, venimos de Dios. Porque Dios nos creó en Génesis 1:26. Y en Génesis 2:7 nos puso ¿qué? Un cuerpo. Génesis 2:7 nos formó el cuerpo del polvo de la tierra. De ahí venimos. Pero ese es otro boleto. Vamos a ver en otra serie eso. Muy bien. Isaías 14. Fíjese lo que hacía el diablo. Fíjese lo que hacía. Dice el versículo 6. Fíjese lo que es el diablo. O lo que hacía más bien. El que hería a los pueblos con furor. Y luego dice con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. ¿Se da cuenta que esas son obras del diablo? ¿Qué son obras del diablo? Herir a los pueblos con furor. Luego dice más adelante. Un poquito más adelante en el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Y luego dice, tú que debilitabas ¿a qué? A las naciones. Si hay algo que sucede en la tierra, alguna destrucción, algo que debilita a una nación, puede ser un terremoto, puede ser una guerra, puede ser una, ¿cómo se dice? Una peste, por decir, por ejemplo, en ciertas épocas, no sé si en 1700 por allá o 1500, ahora recuerdo en qué épocas, en Europa vinieron muchas pestes donde murió, cuestión masiva, murieron masivamente, multitudes de personas por la peste que se llama la peste negra, ¿no? Por ahí se le llamó, que venía, era un virus que venía de la rata, algo así. Murió muchísima gente por la lepra en aquella época porque no tenía cura. Muchísima gente murió por muchas cosas que venía a la humanidad. Entonces, el que debilita a las naciones, ¿quién es? Ahí se lo dice que es uno que se llamaba Lucero de la Mañana o el diablo, Satanás, es lo mismo. Luego dice el versículo 16. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, aquel varón que hacía temblar la tierra, fíjense, otra vez, ¿quién hacía temblar la tierra? Hablando de un hombre lucero de la mañana que era Luzbel. ¿Quién hacía temblar la tierra? Luzbel, el diablo. ¿Se da cuenta que no es Dios el que hace temblar la tierra? ¿Por qué se le atribuyó entonces a Dios el terremoto allá, el tsunami que hubo por allá en Asia? ¿Por qué se le atribuyó el terremoto de Haití? ¿Por qué se le atribuyó el terremoto que hubo en Japón, en Mexicali, aquí en México? ¿Por qué se le atribuyó a Dios esos? Si el que hace temblar la tierra, ¿quién es? El diablo, Satanás, o también llamado Lucero de la Mañana, hijo de la mañana. El que hacía temblar la tierra, dice el versículo 16, ¿lo puede leer usted ahí? Con sus propios ojos, tapatíos. Fíjese bien, otra vez, que hace temblar la tierra. No es Dios el que hace temblar la tierra. Nuevamente. Y luego dice que trastornaba ¿qué? Los reinos. Se da cuenta que el diablo trastorna reinos. ¿Qué significa trastornar? Pues incluye desde poner el pensamiento para pelearse con otros pueblos, otras ciudades, otras naciones. Trastorna pueblos, ¿quién? El diablo. No es Dios el que trastorna a los pueblos. Y luego dice, versículo 17, que puso el mundo como ¿qué? Como un desierto. Y que asoló ¿qué? ¿Quién fue el que dice en Génesis capítulo 1, versículo 2, que la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Se acuerdan lo que le leí ahorita? Ahí está, mire. Puso el mundo como un desierto y que asoló sus ciudades y demás que a sus presos nunca abrió la cárcel. Es decir, había gente que seguía a Luzbel en aquella época. Pero si quedó solo el mundo, la tierra, es porque alguien la asoló y no fue Dios. Dios no crea las cosas desordenadas ni vacías. Dios no trastorna, no desordena las cosas, al contrario, Dios es un Dios de orden, ¿se da cuenta? Sí, dígame, hermana, no importa.
Sí. Del tsunami, sí. Ajá, en otra sí. Ajá. Juicios de Dios, exacto. Sí, se le atribuyen a Dios esos. Sí, yo también lo había escuchado por ahí, allá en Sinaloa. Escuché un hermano, un pastor, que dijo, bueno, es que son los juicios de Dios. Si haya un juicio de Dios, que es precisamente eso es lo que vamos a ver más adelante en esta misma serie. Vamos a ver qué significa la ira de Dios. La ira de Dios es que viene y destruye, no. La ira de Dios es que viene, a alguien le cae mal y lo consume en fuego, no. La ira de Dios, fíjense bien, vamos a ver, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significa la ira de Dios? Solamente le voy a dar un tips. En Números capítulo 12, un tips y luego lo vamos a ver más adelante. Solamente para hablarle un poquito, una introducción a lo que es la ira de Dios. Números capítulo 12. Fíjense bien lo que dice. Está antes de Deuteronomio. ¿Listos? Números capítulo, creo que es el 14, 12, el 12. Fíjense bien, este es el caso de una mujer que quedó leprosa y vamos a ver si realmente, vamos a ver la ira de Dios aquí. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, es decir, de otra nación, de otro pueblo. ¿Qué dice que ahí? Que hablaron, ¿verdad?, en contra de Moisés, ¿verdad? María y ¿quién? Y Aarón. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso más que todos. Fíjese cómo dice manso, no menso, ¿verdad? Manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón, fíjese, versículo 4, ya vamos a terminar con esto. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Fíjense lo que pasó. Primero habla de que murmuró Aarón y María contra Moisés. ¿Estamos de acuerdo? Lo dice el versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, dijo Dios, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Hasta ahí era fiel. Luego dice, versículo 8, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Fíjense lo que dijo Dios a María y a Aarón. Oye, ¿por qué murmuraron contra mi siervo Moisés? Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y los destruyó y los enfermó y les envió un cáncer. ¿Verdad que no dice así? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y ¿qué hizo en su ira? Se fue. Se da cuenta que no los enfermó, ni los destruyó, no los asesinó. ¿Qué hizo en su ira? ¿Qué hace en su ira Dios? Se retira. Se retira. Ahora, después de que se retira, ¿qué pasa? Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba, ¿qué? Leprosa como la nieve. Después que Dios se aleja del ser humano, el ser humano es susceptible a caer enfermo, pero no porque Dios lo enferma, sino porque Dios le retira su protección. ¿Por qué? Porque el ser humano permite que el diablo le toque. Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo, ¿verdad? No des lugar al diablo, no permitas que el diablo dañe tu vida, tu familia, tus finanzas, tu trabajo, tu casa, no permitas. Si tú permites que el diablo dañe haciendo cualquier cosa, hablando mal, no escuchando la palabra, no creciendo en fe, etcétera, si tú permites que el diablo haga cosas en tu vida, créelo que Dios solamente se va a alejar. Cuando alguien dice, me quiero morir ya este año, abre su
boquita bonita, tapatía, y dice, me quiero morir este año. ¿Qué hace Dios? Si Él dice que te ha saciado de larga vida en Salmo 91, 16. Si Él dice en Deuteronomio 30, 19 que alargará los días de tu vida. Elige la vida, ¿para qué? Para que Él mismo prolongue los días de tu vida. Él prolonga los días de nuestra vida, dice Deuteronomio 30. Entonces, cuando alguien dice, me quiero morir el año que entra, ¿qué cree que hace Dios? Con permiso. Y se va. Viene el diablo y dice, Proverbios 18, 21, que el poder de la vida y la muerte está en tu boca. Todo lo que tú hablas te será hecho, dice Marcos 11, 23. Entonces sucede lo que la Biblia dice. La ley de la confesión, todo lo que tú digas te será hecho. Me quiero morir el año que entra, y el año que entra, estira, se nos va. ¿Qué hace Dios cuando alguien dice, bueno, el día de hoy voy a comenzar a murmurar contra alguien? No me importa que sea mi hermano en Cristo, no me importa quién sea, porque me cae mal, yo voy a hablar mal de él contra otro, en frente de otro. Eso se llama murmuración, a escondidas. Si traigo contra alguien, mejor dele una bufetada de frente. Fíjese bien, eso se llama murmuración, hablar a espaldas de alguien. Entonces, ¿qué hace Dios ahí? Dice, le están dando lugar al diablo, ¿me explico? ¿Qué hace Dios? Están murmurando contra otro hijo mío con permiso. ¿Qué hace Dios? A pesar de que Él habita dentro de cada creyente, ¿estamos de acuerdo? Él vive en cada uno que recibe a Jesús. Pero ¿qué hace Dios? Retira su protección. Él nunca se va. Hermanos, que la otra vez entré a un antro y qué suave, y se fue Dios de ahí. No se salió de usted. Jamás se va Dios, jamás se sale de usted, porque usted es templo del Espíritu Santo, ¿y sabía? Pero Él retira ¿qué? Su protección. Una cosa es retirar su protección y otra cosa es dejar de habitar en usted, que le ha recibido como su Señor y Salvador. Entonces Dios retira su protección y luego viene el diablo, quiere dañar su cuerpo, a pesar de que es templo del Espíritu Santo, y daña el cuerpo de los seres humanos en enfermedades, en tragedias o en accidentes. Por último, termino con esto. Un caso muy claro. En Hermosillo había un director de alabanza de una congregación cristiana, lamentablemente lo digo, que siempre él decía, cuando salía en la carretera, por favor, ponle el cinturón de seguridad a mi hija, le decía a su esposa. ¿Por qué? Porque se nos va a matar. Continuamente otra vez salía en la carretera en Estados Unidos para viajar de un lugar a otro, pues irregularmente agarran freeway, autopista, no sé cómo se llame. El caso es que siempre van arriba de 80, 90, 100 kilómetros por hora. Nuevamente, por favor, ponle el cinturón a mi hija porque se nos va a matar. Y él seguía adorando a Dios en la alabanza. En una ocasión que él estaba en un ensayo de la alabanza, le hablan por teléfono y le dan la noticia, ¿sabes que hubo un accidente? Se volcó el carro donde venía tu esposa y tu hija se mató. Esa persona entendió después que él es el que cometió el error de estar continuamente diciendo, como decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, Job capítulo 1, versículo 6, 5. Este hombre también declaraba continuamente, a lo mejor mi hija se me va a matar, ponle el cinturón porque se me va a matar. ¿Y qué creen que pasó en el accidente? Se mató a su hijo. Es importante ser instruidos en la palabra para no hablar cosas incorrectas y que realmente no echarle la culpa a Dios de que Él es el causante de los accidentes, de que Él es el causante de las muertes prematuras. No es Dios. Dios a usted lo ha saciado larga vida. Dice que el que mora bajo la sombra del Altísimo, o el que habita bajo la sombra del Altísimo, morará siempre bajo la sombra del Omnipotente. Usted tiene una esfera de protección. Hay ángeles a su servicio, según Hebreos capítulo 1 y capítulo 2. Ángeles ministradores que le están ayudando las 24 horas del día, pero nunca los utilizamos. Hay ángeles ociosos ahí, con el pie cruzado y en una hamaca. Y dicen, pues no me utiliza aquel, pues no trabajo. Usted puede utilizar sus ángeles. ¿En qué? En protección. Puede utilizar sus ángeles que le traigan cosas. Puede utilizar a sus ángeles para muchas actividades. Ellos trabajan, están a su servicio. Entonces, ¿por qué no aprovechar todo lo que Dios nos ha dado en el nuevo pacto? ¿Por qué desechar eso? ¿Por qué? Porque muchos no lo hacen porque no tienen conocimiento. Acuérdense que Dios siempre es fiel y Él es bueno. Vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios por esta palabra y
decretar y declarar en el nombre de Jesús. Si usted cree esta palabra, fíjese, que le acabo de dar el día de hoy, o que Dios le dio a través de mí. Si usted lo cree, hay ángeles trabajando al favor de nosotros. Allá en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando estamos ministrando allá, yo les dije a los hermanos de allá que utilizaran sus ángeles. A personas les pagaron deudas. Uno tenía una deuda de una casa, le condonaron el 60%. Pagaba, no sé si 5,000 pesos de la casa mensuales, y comenzó a pagar casi 1,000 y tantos, no recuerdo la cantidad, porque ellos declararon y le dijeron a sus ángeles que trabajaran para ellos. El mundo espiritual está a nuestro favor, pero hay que utilizarlo. ¿Estamos de acuerdo? Así es que vamos a darle gracias, Señor, te damos por esta mañana, por este tiempo tan maravilloso de tu presencia, de tu palabra. Yo te doy gracias porque eres un Dios fiel. Gracias porque eres un Dios que no hace cosas malas, que tiene pensamientos de amor, de paz, de bondad, que nos ha amado con amor eterno. Te doy gracias. Gracias porque decidiste venir a sufrir por nosotros en esa cruz, a derramar tu sangre. Te doy gracias, maravilloso Dios. Gracias, Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra. Gracias porque siempre has deseado lo mejor para mi vida. Siempre has deseado lo mejor para mi familia. Te doy gracias, Señor, porque todas las promesas tuyas son en Cristo, sí, y en Cristo están garantizadas. Te doy gracias porque todo lo bueno viene de ti, mi Dios. Te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú no nos pruebas con cosas malas. Te doy gracias porque jamás nos vas a tentar con cosas malas. Jamás nos vas a pasar por un desierto. Jamás nos vas a acrisolar como el oro y la plata. Al contrario, si bien es cierto, Señor, somos barro en tus manos, pero no para hacernos daño. Al contrario, para formarnos de acuerdo a tu carácter, para formarnos de acuerdo a lo que tú quieres hacer como ministros competentes de un nuevo pacto. En tu palabra nos disponemos, Señor, a servirte y adorarte, porque eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Te doy gracias por ese sacrificio. Gracias, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad infinita. Gracias porque una vez más hemos conocido que tú no eres el que trastorna los reinos. Tú no eres el que daña las ciudades. Tú no eres el que asola esas ciudades, Señor. Al contrario, tu voluntad siempre ha sido que seamos multiplicados sobre la tierra como unos creyentes de fe. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Dale gracias al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí con nosotros. Gracias por los milagros creativos que vas a hacer esta mañana. Ahí en el lugar donde estás, si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, declara estas palabras conmigo. Vamos a declarar todas estas palabras nosotros, todos. Los que ya hayan recibido a Cristo, no importa, repítala. Usted ya es salvo. Usted lo cree en su corazón. Usted lo cree en su corazón. Y nadie le va a quitar esa salvación. Y los que no lo han hecho, esta confesión, esta declaración de fe, ahí donde está, cierre sus ojos. Todos vamos a levantar nuestras manos. Cierre sus ojos ahí. El Señor Jesús dice: yo aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, dice: yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. El Señor está dispuesto a entrar a tu corazón. Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10. Dice: el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios lo levantó de los muertos del abismo, al tercer día entonces será salvo. Porque con el corazón se cree, dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que declara conmigo estas palabras: Señor Jesús, yo abro mi corazón para que tú entres a mi vida. Yo te declaro el Señor de mi vida. Yo creo que tú moriste en una cruz y que fuiste
a los abismos a sufrir por mí, y fuiste levantado de entre los muertos espirituales al tercer día. En el nombre de Jesús, yo creo eso. Yo ahora te recibo como mi Señor y mi único Salvador, mi único Dios. Yo creo que a partir de este momento, para siempre, tú vivirás en mi corazón. Tú serás mi Dios y yo seré tu hijo. Amén. Si alguien viene con una necesidad física, dolencia, enfermedad, usted ya escuchó el testimonio ahorita. Un hermano que venía con pies planos, Dios el domingo pasado le hizo la curvatura. También tenía otros problemas, ¿verdad? De otras enfermedades, también Dios lo sanó. Si usted viene con un problema físico, podemos orar ahorita por usted. Pero también le invito para que el día 26 y 27 lleve a alguien con necesidad física al Estadio Jalisco a partir de las 4. Le invito también para que esté ahí en ese lugar y usted pueda ver la manifestación del Espíritu Santo en milagros creativos de sanidad. Si alguien viene con un problema, una dolencia, ahorita podemos orar por usted para que se vaya, alguna enfermedad. Por los que ya hemos orado, solamente declárese sano. Pero si alguien trae una dolencia en este momento,